Muy buenas noches. Saludos y bendiciones a los hermanos y a las hermanas, a los amigos y a las amigas. Queremos darle la más cordial bienvenida en este día viernes 3 de abril del año 2020. Estamos en el año de la plenitud divina, morando bajo la gloria de nuestro Dios. Gracias por sintonizarnos a través de la web. Como es el año de la plenitud divina, el énfasis en la enseñanza y la predicación siempre va a ser en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche yo quiero compartirles el mensaje que he titulado El Señor, el Buen Pastor. Voy a orar en este momento, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos permites compartir a través de este medio tu palabra. Queremos que en este momento tan especial tu glorioso y santo Espíritu pueda trascender de una manera especial para tocar los corazones, las vidas, para depositar en nuestro espíritu las semillas apostólicas y proféticas que nos lleven a un crecimiento espiritual, a una mayor madurez, y para que podamos adquirir el conocimiento de la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo, en quien está la plenitud divina. Que tu Espíritu Santo se encargue de acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Y siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor, el buen pastor, es el título del mensaje en este día. Yo le voy a invitar a abrir la palabra del Señor en el Salmo número 23. Salmo número 23. En la Biblia Mundo Hispano de Estudio dice de la siguiente manera: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, días sin fin. Ok, vamos a ver la introducción. Cuando les expuse el mensaje del Salvador Magnífico, basado en el Salmo 22 de David, allí el salmista nos presentó a Jesús como el Mesías sufriente, un sacrificio en favor de la humanidad, mientras que en el Salmo 23 el mismo salmista nos lo presenta como el pastor que le brinda el cuidado divino a sus ovejas. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, David pasó sus primeros años cuidando ovejas. Así que cuando él nos describe a Dios como pastor, lo hace desde su propia experiencia. La palabra del Señor nos dice en primera de Samuel capítulo 16 versos los 10 y 11. Es el momento cuando mandaron a buscar a David, que estaba pastoreando las ovejas de su padre, y que el profeta Samuel tenía una reunión con el resto de los hermanos. Dice la palabra de Dios: Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel, y éste dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a esto. Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿son estos todos los jóvenes? Y él respondió: todavía queda el menor, pero he aquí que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí: manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí.
Vamos a examinar a través de este Salmo 23 tres aspectos relevantes. El primero, el tierno cuidado. El segundo, la fiel protección. Y el tercer aspecto, la comunión eterna. Este primer punto, el tierno cuidado. Las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto a alimentación, guía y protección. David contempló que el cuidado que Dios le brinda a sus ovejas, y después que él contempló esto, él dice que ese cuidado es porque el Señor es el pastor y que cuando el Señor es nuestro pastor nada nos faltará. Pero aquí hay que recalcar que nada de lo que él vea que necesitamos, porque aquí se hace el énfasis en el pastor y no en las ovejas. Así que nada nos faltará de acuerdo a lo que el Señor vea que nosotros necesitamos. Ese primer versículo no nos promete que recibiremos todo lo que nosotros deseamos. La Biblia nos advierte en el sentido de no pedir para nuestras propias concupiscencias o deseos egoístas. Esto lo podemos encontrar en Santiago capítulo 4, el versículo 3, donde la palabra del Señor nos dice: piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Pero Dios verá que tengamos todo lo necesario para el pleno desarrollo de su perfecto plan para nuestras vidas. Sin embargo, no nos pide que vivamos entre espinos. El Señor más bien lo que hace es reclinarnos porque nos hallamos satisfechos en delicados pastos, en pastos tiernos y suculentos. Allí podemos reclinarnos a esa provisión del Señor. Dice también que nos conduce junto a aguas de reposo y refrescante. Es así que el Señor Jesús nos proporciona el agua viva del Espíritu Santo y la leche y carne de la palabra de Dios. Como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo 14. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. En Juan 7, versículos 38 y 39, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, río de aguas vivas correrán de su interior. El verso 39 dice: esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Encontramos también en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, los versículos 3, 4 y 9, lo siguiente: a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Verso 4. Y cuando saca fuera toda la suya, va delante de ella, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. El verso 9 dice: yo soy la puerta. Si alguien entra por mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. Amados y amadas, indudablemente que nuestro Señor Jesucristo como pastor nos refresca, nos reaviva y vigoriza nuestra alma, y de esa manera nuestro ser entero disfruta de esa plenitud divina. Otro deber importante del pastor oriental consistía en dirigir a sus ovejas, no solo proveerle el alimento y el agua, sino dirigirlas. Nuestro pastor es el buen pastor, porque podemos confiar en él a fin de que nos guíe
por sendero de justicia. Y lo hace no porque merezcamos sus directivas, sino en virtud de su propio nombre, es decir, por su bondad, demostrando qué clase de Dios es en realidad y haciendo posible que seamos como Él, que podamos proyectar su imagen aquí en la tierra. Todo lo que espera el Señor de nosotros es que le sigamos, así como las ovejas siguen a su pastor. En el Evangelio de Juan, el capítulo 10, los versos 3, 9 y 27, ahí aparece cómo las ovejas siguen al pastor y cómo el Señor Jesucristo quiere que le sigamos perfectamente a Él. Dice Juan 10:3, a Él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas, aunque son un animal muy poco dotado de grandes cualidades, lo que sí tiene es un oído. Las ovejas lo que sí tienen es un oído maravilloso, porque las ovejas pueden, siempre conocen la voz de su pastor. Quiere decir que su oído está totalmente desarrollado. Si llega un extraño y les habla, ellas no le prestarán atención, porque ellas conocen la voz de su pastor. Dice el versículo 3, a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. El verso 9 dice, yo soy la puerta, si alguien entra por mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. Y el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas siguen al pastor. Y aquí Jesús está hablando y dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros podamos seguirle a Él para hallar sus directrices, esa dirección que nosotros necesitamos para estar completamente seguros, para tener una vida plena, para tener una conciencia inocente, un estado de felicidad profundo y una vida santa. Amados y amadas, en el Nuevo Testamento, no solo en el Evangelio de Juan, se le llama a Jesús el buen pastor. Por ejemplo, el escritor a los hebreos le llama el gran pastor. Hebreo 13:20 dice, y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Así le llama el escritor a los hebreos, a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro le llama el príncipe de los pastores. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice, y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria. De la misma manera que el Señor es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. No somos animales atemorizados y pasivos, sino seguidores obedientes y sabios que siguen al único que puede guiarnos a los mejores lugares y por caminos seguros. Solo encontramos seguridad en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En esta vida espiritual a nosotros no nos sirven los atajos. Tenemos que ir en el camino que Dios nos ha marcado, señalado, que es nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo. Este Salmo número 23 no pone énfasis en las cualidades de la oveja como animales, sino en las cualidades de los que siguen a un líder. Cuando usted reconozca al buen pastor, usted lo que tiene que hacer es seguirlo. Usted conocerá su voz, usted no será engañado o engañada, porque tendrá íntima comunión con él y el Espíritu Santo se encargará de darle testimonio de las cosas que son del buen pastor y de las que no son de él. Cuando permitimos que Dios, nuestro pastor, nos guíe, nosotros vamos a tener contentamiento. Cuando decidimos pecar, sin embargo, estamos decidiendo ir por nuestro propio camino y no podemos culpar a Dios
por el entorno que nosotros mismos creamos con nuestro pecado. Nuestro pastor conoce los delicados pastos, las aguas de reposo, que nos restaurarán. Llegaremos a esos lugares únicamente cuando los sigamos en obediencia. Al rebelarnos contra la dirección del buen pastor, en realidad nos rebelamos contra lo que nos conviene. Entonces debemos recordar esto la próxima vez, cada vez que cometamos errores, que nos salgamos del camino, que erremos el blanco, nosotros debemos recordar lo que nos pasó, de tal manera que no volvamos a errar el blanco, a salirnos del camino que es nuestro Señor Jesucristo. Algunos tienen experiencias que son negativas, pero no sacan la enseñanza. Y como no se saque la enseñanza de la experiencia negativa, habrá que pasar por el mismo lugar. Y lo que no queremos es estar dando vuelta en el desierto. Cada vez que nosotros nos veamos tentados a ir por nuestra cuenta y no por el camino del pastor, vamos a errar el blanco. Vamos al segundo punto, la fiel protección. El buen pastor siente además solicitud por nuestra protección. Durante nuestra vida tenemos que cruzar valles oscuros y peligrosos. La Biblia le llama sombra de muerte. Y ese es porque en el idioma hebreo esa frase significa profunda oscuridad. Es la sombría oscuridad donde quizás acechan animales salvajes y asaltantes. El salmista nos enseña que el Hijo de Dios no teme el mal cuando anda por el valle de sombra de muerte, como dice el versículo número 4. Ahora, en el presente, nosotros estamos pasando por un valle de sombra de muerte. Todos sabemos lo que ocurre con el COVID-19. Es un valle de sombra de muerte, pero nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios y obedecerle. Uno de los mensajes que el Señor daba dice que algunos se mueren porque ya estaba destinado para morir en ese tiempo, pero otros se mueren por desobediente. Entonces nosotros tenemos que obedecer a la fuerza conductora en nuestro país, que ahora mismo es el Ministerio de Salud. Tenemos que prestarle atención a todas las instrucciones que nos da el Ministerio de Salud si queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo en perfecta obediencia. Una justa relación con Dios, amados hermanos y hermanas, cambia por completo el significado del acontecimiento de la sombra de muerte. La palabra de Dios dice que la muerte física es consecuencia del pecado, como dice Romanos 5:12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos nosotros hemos pecado. La muerte vino después de la caída de Adán y Eva en el huerto. Y debo decirle que la muerte, amado, cuando hablamos de la muerte, aunque sea en medio de los creyentes, la muerte proyecta una sombra aterradora sobre nuestra vida, porque estamos completamente indefensos cuando ella llega. Nosotros podemos luchar con muchos otros enemigos, como lo es el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, los daños, pero la fortaleza y el ánimo que nosotros podamos tener contra todos estos enemigos, aunque lo tengamos contra la muerte cuando ella llega, esa fortaleza y ánimo no va a vencer la muerte. Está establecido para el hombre que nazca, muera y después el juicio. Tenemos establecido el día que nos vamos a morir. Solamente lo cortamos
por medio de la desobediencia. La palabra de Dios dice que hay quienes acortan los días de existencia en la tierra. Nosotros no lo podemos alargar, pero sí lo podemos acortar por causa de nuestra desobediencia, de nuestra insubordinación, de nuestra rebelión. Así que la muerte, esta tiene la palabra final, porque cuando llega el día establecido, hasta allí llegamos nosotros. Solo una persona puede caminar con nosotros a lo largo del valle sombrío de la muerte y hacernos pasar hasta el otro lado a salvo. El Dios de la vida, nuestro pastor. La vida es incierta y por eso debemos seguir a este pastor que nos ofrece eterno solaz. La muerte será finalmente destruida por el Señor mismo. Este es un consuelo para todos los seres humanos, sobre todo para los creyentes. El Señor finalmente va a destruir la muerte. Como dice Primera de Corintios, el capítulo número 15, el versículo 26. El último, y ese va a ser el último enemigo. El último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte, amados hermanos y hermanas, no existirá en el cielo, solamente aquí en la tierra. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas, capítulo 20, versículo 36. Porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles, y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Miren lo que dijo en Apocalipsis 21, 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Todo eso pertenece aquí a la tierra. Allá no habrá muerte, allá no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor. Esas son cosas de aquí de la tierra. Los incrédulos mueren en sus pecados. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:21. Y nosotros no podemos vivir como los incrédulos. Juan 8:21 dice, luego Jesús le dijo otra vez, yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esto es lo que le dijo el Señor Jesucristo a los líderes religiosos de Israel. Después de su muerte, los incrédulos reciben su justo castigo. No pueden estar con los que creyeron en el Señor Jesucristo. Están preparados para recibir un castigo, como dice Isaías capítulo 14, el versículo número 9. Dice, el Seol abajo se estremeció a causa de ti y despertó a los muertos para que en tu venida fueran a tu encuentro. Hizo levantar de sus tronos a todos los caudillos de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Y miren lo que dice Hechos 1:25. Para tomar el lugar de este ministerio y apostolado del cual Judas se extravió para irse a su propio lugar. Bueno, Judas se extravió del camino, erró el blanco y terminó ahorcándose él mismo. Él cortó sus días. Dios no se complace en la muerte de los malvados. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel 18, 23 y 32. Dice así, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Si tú me estás viendo y tú no conoces al Señor Jesucristo, quiero decirte que Dios no quiere tu muerte, lo que Dios quiere es que tú seas salvo. ¿No vivirá él si se aparta de sus caminos? Entonces, cuando no conocemos a Cristo, andamos por caminos errados. Y no todos los caminos llevan al cielo. Hay un solo camino que nos lleva al cielo, que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero el Señor dice, vivirá él si se aparta de sus caminos. Y en el versículo 32 dice, ciertamente, yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan.
Para los creyentes, amados hermanos y hermanas, la muerte es distinta, porque la muerte de los creyentes es preciosa a los ojos de Dios, como dice el Salmo 116, el versículo 15. Estimada es en los ojos del Señor la muerte de sus fieles, y Dios está con ellos durante la transición. Todos, si Cristo no viene, todos nosotros tendremos que morir. Lo importante es que en ese momento en que nosotros vamos a pasar de este campo de entrenamiento de la vida a la vida eterna, nosotros en esa transición podamos contar con nuestro amigo el Espíritu Santo que nos conduzca hacia las moradas celestiales. El verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Momentos como estos, hasta los creyentes sentimos temor. A veces no por nosotros mismos, sino que a veces cuando nos enteramos de la gente que muere, nosotros no podemos estar contentos con la muerte. La muerte es nuestro enemigo y eso nos produce un sinsabor a nosotros. Pero si es una persona creyente que se muere, no irá donde el resto de los que no creyeron, de los que rechazaron a Cristo. Dice la palabra de Dios que el Señor se encargará de darle reposo. El apóstol Pablo se refirió a la muerte de los creyentes como ganancia, no es pérdida. La muerte de los santos produce descanso, dijo también el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Dice: y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo. Amados y amadas, los creyentes en su muerte son consolados, como dijo el Señor Jesucristo en Lucas 16:25. Y Abraham dijo: hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro male, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Entonces los que se salvan son consolados, pero los que se pierden, como dice aquí, como dijo aquí el Señor Jesucristo, son atormentados. Él quiere que tú seas salvo, que tú seas salva. Abre tu corazón y permite que Él pueda no solamente ser tu Salvador, tu pastor, sino que pueda ser también tu Rey, tu Señor. Pero también la palabra de Dios dice que los creyentes que mueren recibirán una resurrección para vida eterna. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. La gente cree que todo mundo se salva. No, hermano, el que conduce al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Daniel dijo que hay una separación, que cuando haya resurrección, cuando sean despertados, unos será para vida eterna y otros será para vergüenza y eterno horror. Que nos encontremos todos nosotros en la primera parte, aquellos que seremos despertados y hemos muerto para vida eterna. Cuando llegue el momento en que no podemos ver el camino, podemos confiar en la vara del pastor. Esa vara del pastor es un pesado y corto bastón empleado para hacer volver a las ovejas de las sendas equivocadas y para romper los huesos de los animales salvajes. Y el cayado, un bastón que simboliza fortaleza. Él ayuda y da sostén. Su vara nos apartará de la senda de pecado, como dice Proverbio 13:24.
Que el Señor use su vara con cada uno de nosotros para apartarnos de la senda de pecado. Proverbio 13:24 dice, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Oye, si Dios nos ama a nosotros, Él se va a esmerar en corregirnos. Aquel que detiene el castigo de sus hijos es porque realmente no lo ama. Su cayado no se romperá. Podemos apoyarnos en el Señor y depender de su poder. Por oscuro y peligroso que sea el valle, no necesitamos temer. Vamos al tercer punto, la comunión eterna. El buen pastor no solamente nos quita el temor del corazón, sino que prepara una mesa bien servida en la presencia misma de nuestros enemigos. Solo pueden observarnos mientras nosotros nos regocijamos en las bendiciones del Señor. Les es imposible robarnos nuestra comunión con Él. Y al sentarnos a la mesa, nos unge con aceite de oliva, un tipo del Espíritu Santo y una señal de honor y aceptación. Cada una de las copas rebosa, o sea que las copas de Dios satisfacen plenamente. Esto es un gozo indecible y lleno de gloria cuando nosotros andamos en íntima comunión con el Señor. Y podemos decir como dijo el salmista, mi copa está rebosando. Esta es la medida de la abundante hospitalidad de Dios. En su fiesta nada falta, nada escasea. Entonces nosotros tenemos que estar de fiesta con el Señor cada día, gozarnos. Dice que el día que el Señor hace para que nosotros nos alegremos y nos gocemos en Él. Entonces hay que estar en continua fiesta con nuestro Dios, porque cuando estamos en fiesta con Dios nada falta y nada escasea. Su provisión es siempre abundante. Sus recursos superan siempre a nuestras necesidades. El anfitrión divino nos ofrece a nosotros sus huéspedes riqueza en abundancia. No solo riqueza de dinero, riqueza espiritual. Cada día nosotros debemos crecer espiritualmente, debemos crecer de manera ministerial. O sea, la riqueza que Dios nos ofrece a nosotros, sus huéspedes, son en abundancia. En la casa de mi Padre, el pan alcanza y sobra, y nuestra copa siempre rebosa. No nos debe sorprender entonces que podamos tener la confianza de que su bondad y su misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Ni aún terminará entonces, porque Él nos llevará. Nuestra comunión con Él no cesará jamás. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos y habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el Salmo 73:24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Apocalipsis 21:3 dice, oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amados y amadas, si Cristo es nuestro buen pastor, nosotros tendremos aquí en la tierra un tierno cuidado, una fiel protección y una comunión eterna con Él. El mundo está pasando por un valle de sombra de muerte, pero si el buen pastor nos lleva cargado, no temeremos aunque pasemos por esa oscuridad. Él nos infunde aliento. Entonces, en medio de la situación que vivimos, podemos depender plenamente de nuestro Dios. Él dijo, escóndete un poquito hasta que pase todo esto, y Él nos guardará en completa paz si nosotros creemos en Él y perseveramos.
Dice Isaías 26:3, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los que hemos confiado en el Señor, la palabra de Dios dice que jamás seremos avergonzados. Vamos en esta noche a estar orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por tu bondad tan infinita, por habernos provisto no solamente un Salvador que ofreció su vida por nosotros en la cruz del Calvario, sino que nos has provisto en Cristo Jesús un buen pastor, aquel que nos lleva a delicados pastos, a agua de reposo, aquel que nos da la provisión que necesitamos para honrarte a ti. Pero Jesús también nos guía, nos enseña por medio del Espíritu Santo a usar nuestros oídos espirituales para conocer su voz y poderle seguir. Padre, que en medio de este tiempo difícil